Machala, Darío Macas, fue detenido en una operación de policía y fiscalía. Lo anunció hace pocos minutos el ministro del Interior, John Reinberg. 150 rescatistas y voluntarios trabajan intensamente entre lodo, escombros y un terreno montañoso para encontrar desaparecidos tras el aluvión y desbordamiento de ríos en Zamora Chinchipe. Por el momento hay 9 muertos. Más de 200 damnificados dejó el aluvión en la parroquia Guadalupe en Zamora Chinchipe. Las autoridades confirmaron que la minería ilegal en las orillas de los ríos agravó los efectos del deslizamiento. El Parque Nacional Sangay es otra zona tomada por la minería ilegal. Una intervención militar logró desmantelar campamentos y destruir maquinaria dentro de este patrimonio natural de la humanidad. En Ecuador, 20 periodistas han tenido que huir del país por las amenazas del crimen organizado. Televistazo empezó una serie que muestra cómo los brazos de la mafia han conseguido callar a los medios en las zonas de mayor conflicto. 214 de los 309 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana fueron impugnados por la ciudadanía. Algunos recibieron más de una denuncia y tendrán hasta la próxima semana para responder los cuestionamientos. Los habitantes de Durán alertan cómo se agrava el comercio y la convivencia en la ciudad por la acumulación de basura. Pese al plan de contingencia activado desde la semana pasada, la acumulación de desechos no termina. Autoridades venezolanas comenzaron a sepultar más de 150 cuerpos que no han podido ser identificados tras los 2 terremotos del 24 de junio. Cada cuerpo es enterrado con una cruz blanca y archivos fotográficos con la esperanza de que algún día puedan ser reconocidos. Polémica en la previa del partido entre Estados Unidos y Bélgica. La FIFA anuló la tarjeta roja al jugador estadounidense Folarin Balogun y Donald Trump reconoce que pidió la revisión de la sanción mientras Bélgica pide explicaciones. Las noticias en Televistazo con Stephanie Espín. Buenas tardes, amigos. Iniciamos la información este lunes 6 de julio. Los rescatistas y voluntarios siguen trabajando en la búsqueda de desaparecidos tras el aluvión que ocurrió en Zamora Chinchipe. Y antes de profundizar este tema, tenemos una noticia de última hora. Recuerde que puede seguir nuestro noticiero también en Ecuavisa Play y en ecuavisa.com. Aquí comenzamos. El alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido junto a otras 2 personas en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La operación fue coordinada entre la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional y a esta hora se conocen nuevos detalles del procedimiento. Fabricio Lapo está siguiendo este tema. Adelante, Fabricio, te escuchamos. Hace una hora, el ministro del Interior, acompañado por 30 uniformados del Grupo de Intervención y Rescate, GIRI y GOE, allanaron la vivienda del alcalde Darío Macas en la ciudadela Las Crucitas al ingreso de la ciudad de Machala. Además, también allanaron una oficina donde han recabado documentación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Además, habrían 2 personas también detenidas, entre ellas una pareja sentimental del alcalde. Hasta el momento todavía el alcalde Darío Macas se encuentra al interior de la vivienda. Aquí en la ciudadela se encuentra desplegado un sinnúmero de personal policial que está realizando el operativo correspondiente y podemos visualizar que personal del GIRI se encuentra dando seguridades en esta vivienda. Esta vivienda blanca fue la allanada horas más temprano por la policía y el ministro del Interior. Todavía se encuentran levantando información y buscando documentación dentro de esta vivienda donde el alcalde reside en la ciudad de Machala. Hasta el momento la policía todavía no se ha pronunciado. Lo que sí, el ministro del Interior en su red social X publicó una imagen y indicó que
el alcalde Darío Macas de la ciudad de Machala ha sido capturado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Hasta el momento nos ha ofrecido que el ministro del Interior va a dar declaraciones sobre el procedimiento, cuántas personas están siendo detenidas y los detalles sobre el operativo que hoy da con la detención del alcalde de la ciudad de Machala. Recordemos que el alcalde Darío Macas en días anteriores se había postulado en las primarias y era precandidato para la prefectura de El Oro y también había anunciado que el 10 de agosto iba a renunciar para poderse inscribir ya su candidatura a la prefectura. Sin embargo, hoy, a más de 30 días, se ha dado la captura del alcalde. Estaremos pendientes para darles más información en las siguientes emisiones de Televistazo. Zamora Chinchipe, tragedia en la Amazonía. 9 personas han muerto tras el aluvión que golpeó a la parroquia Guadalupe en Zamora Chinchipe, mientras aún se busca a desaparecidos, entre ellos la gobernadora Ivonne Panchi y 2 miembros de su equipo. 150 rescatistas y voluntarios trabajan entre lodo, escombros y un terreno montañoso que convierte cada avance en una tarea extrema. Alejandra Sánchez recorrió esa zona. Aquí, avanzar unos metros puede tomar horas. Cada paso obliga a abrirse camino entre troncos, rocas, escombros y capas de lodo. Los rescatistas suben y bajan por un terreno montañoso y empinado, mientras el río Canzama baja a una fuerte corriente y complica aún más las operaciones. En medio de ese escenario, 150 uniformados y voluntarios buscan a quienes siguen desaparecidos tras el aluvión que golpeó a la parroquia Guadalupe en Zamora Chinchipe. Durante las últimas horas, los equipos localizaron 3 cuerpos más. Con ello, se elevó a 9 el número de personas fallecidas como consecuencia del aluvión, pero la búsqueda no se detiene. Entre las personas que siguen desaparecidas están la gobernadora de Zamora Chinchipe, Ivonne Panchi, y 2 miembros de su equipo de trabajo. A los operativos se han sumado equipos especializados de las Fuerzas Armadas, que llegaron la tarde de ese domingo con personal experto en búsqueda y rescate. También trabajan bomberos de distintos cantones de Zamora Chinchipe y de provincias como Loja, Morona, Santiago, Azuay y Chimborazo. Este lunes, 10 bomberos más procedentes de Cuenca se incorporaron para reforzar las tareas en los sectores más afectados. Las autoridades aún no han confirmado la cifra oficial total de personas desaparecidas, mientras los equipos siguen removiendo escombros y recorriendo una zona que apenas da tregua. Las familias permanecen a la espera. Cada hora cuenta y entre el lodo, los troncos y las ramas, la búsqueda continúa. La alteración del cauce natural del río Canzama en Zamora Chinchipe por actividades de minería ilegal sería una de las causas del impacto del aluvión en esta provincia fronteriza. Paul Romero nos trae el informe. Las imágenes del aluvión en Zamora Chinchipe son impactantes. El desbordamiento del río Canzama destruyó viviendas, cultivos, vías e infraestructura del recinto del mismo nombre en la parroquia Guadalupe. La fuerza del río arrastró desde las montañas lodo, palos, piedras hasta la llanura más afectada del aluvión en la desembocadura del río Canzama con el Yacumaví, afluentes del Zamora. La evidencia de la fuerte lluvia que cayó la madrugada del sábado en la cordillera es visible desde el aire. Se observa el desprendimiento de tierra y árboles al cauce del río por más de 15 kilómetros. En esta época del año, la intensidad de la lluvia en la cordillera sur no sorprende a sus habitantes. Sin embargo, sus consecuencias han sido devastadoras. Según informes preliminares del bloque de seguridad, las actividades de minería ilegal en la zona baja de la parroquia Guadalupe alteraron el cauce natural del río, que sería la causa principal de los efectos del aluvión. Hace una semana el ejército realizó una operación contra la minería ilegal en este sector, en donde destruyó maquinaria pesada y campamentos ilegales. La Secretaría de Gestión de Riesgos desplegó técnicos y especialistas para investigar el origen del problema.
El ingreso de los equipos fue un poco difícil por el tema del desbordamiento de los cuerpos hídricos. Sin embargo, ya en coordinación con todas las autoridades y ministros, justamente para articular todas las acciones que se requieran y el apoyo total. Según el último informe oficial, 50 viviendas fueron destruidas por el aluvión, 300 personas afectadas y 200 damnificadas. El ejército movilizó más de 120 uniformados para buscar a las personas desaparecidas, atender emergencias y coordinar ayuda humanitaria. Soldados de la Brigada de Selva 17 Pastaza desmantelaron una gigantesca red de minería ilegal en el Parque Nacional Sangay, considerado reserva ecológica y patrimonio de la humanidad. Durante esta operación hubo un enfrentamiento armado. Los mineros ilegales huyeron, pero el ejército destruyó su maquinaria. Lo informa ahora Hernán Higuera. Lo que hace años era un santuario ecológico patrimonio del Ecuador, hoy es el sitio de amenaza y peligro tomado por mineros ilegales. Acciones de inteligencia militar previa ya mostraron las coordenadas donde grupos armados se tomaron las riberas del río Yusín en diferentes puntos. La destrucción de este ecosistema es despiadado. La Brigada de Selva 17 Pastaza concentró a unos 100 hombres para transportarlos al lugar a cumplir una disposición clara. Estamos autorizados a hacer uso de nuestras armas. No dejen que ninguno de esos delincuentes les falte al respeto a nuestro glorioso ejército. Y al llegar, grupos armados recibieron a los militares con fuego. La situación fue controlada sin heridos ni víctimas, pero sí con la recuperación del área. Había que tomar las maquinarias y estallarlas. Esta operación representa una afectación económica aproximada de $800.000 para las estructuras dedicadas a la minería ilegal y contribuye a la protección de los recursos naturales y fuentes hídricas del Parque Nacional Sangay. En un segundo momento, se debía quemar estos campamentos y viviendas construidas en madera para los mineros ilegales. Desafortunadamente no hay detenidos. El Parque Nacional Sangay fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad hace 43 años y era una de las fuentes de reserva natural más importantes del Ecuador, que tiene 500.000 hectáreas y una inmensa biodiversidad. Según el ejército, las operaciones serán rutinarias para contrarrestar la presencia de estos grupos armados. Venezuela, el tamaño de la tragedia. En Venezuela, las autoridades comenzaron ya a sepultar más de 150 cuerpos que no han podido ser identificados. Los restos fueron ubicados en una zona apartada del cementerio La Esperanza, en el estado de La Guaira. El más golpeado por el doble sismo. Cada entierro está señalado con una cruz blanca, registrado mediante códigos y también archivos fotográficos, con la esperanza de que algún día puedan ser reconocidos. A su lado, un pequeño ramo de flores, una placa con la inscripción Identificación Especial junto a la fecha de fallecimiento, el 24 de junio del 2026. Los terremotos dejan hasta ahora 3.342 muertos y 16.740 heridos. Los devastadores terremotos que azotaron Venezuela han asestado un duro golpe no solamente a las viviendas, también a la producción, a los empleos de miles de personas. Varios sectores se enfrentan a una larga y compleja tarea de recuperación. En una economía ya golpeada por décadas del régimen chavista, ahora se suma el complejo y doloroso proceso de recuperación de múltiples sectores tras 2 terremotos, por lo que las autoridades locales del estado de La Guaira, junto con el gobierno central, ya planifican la reconstrucción para reactivar la economía. Sectores clave como la pesca, el turismo, el comercio y otras industrias quedaron prácticamente paralizados tras la sacudida. En un puerto pesquero de la ciudad de Caraballeda, unos 150 pescadores no han podido volver a las faenas. Que no podemos salir de faenar porque no tenemos combustible. El edificio que cayó y muchos compañeros perdimos las lanchas aquí. Estamos en recuperación de las embarcaciones. Muchos buques que operaban en La Guaira fueron desviados a Puerto Cabello, a más de 200 kilómetros al oeste. Sin embargo, esta ciudad también enfrenta dificultades. El puerto opera con mayor presión logística y restricciones por fallas eléctricas.
Hoteles, restaurantes, centros comerciales y servicios turísticos de La Guaira también permanecen paralizados por la magnitud de la destrucción, dejando a miles sin empleo. El gobierno ha anunciado incentivos y medidas de financiamiento para la recuperación de cada sector. Un desafío que podría contribuir a la reconstrucción, pero de no ejecutarse correctamente, muchas áreas tardarían años en volver a la normalidad o incluso quedar abandonadas. Vamos a ir a una pausa y al regresar con las reacciones de Bélgica tras la anulación de la tarjeta roja al jugador estadounidense Folarin Balogun por parte de la FIFA. La inversión extranjera en el país creció en los primeros 3 meses de este año, aunque el riesgo país se encuentra en sus niveles históricos más bajos desde el 2014, la inversión extranjera no va al mismo ritmo. Las cifras del primer trimestre, si bien dan cuenta de ese incremento, no se trata de capitales nuevos, sino mayoritariamente de utilidades reinvertidas de empresas que ya estaban acá en el país. La macroeconomía del Ecuador tiene un pendiente que no logra resolver. Ni siquiera el desplome del riesgo país, que hoy se ubica en 414 puntos después de haber estado por encima de los 1.900 en abril del año pasado, alcanza para revertir el hecho de que la inversión extranjera no llega o no ocurre en los volúmenes que se espera. La inversión extranjera directa que recibió Ecuador entre enero y marzo de 2025 fue de 232,3 millones de dólares. En este año, ese valor fue de 431,4 millones, un incremento importante, pero que palidece cuando revisamos los valores recibidos por otros países de la región. En el mismo periodo, Colombia alcanzó 3.794 millones, Perú llegó a 3.959 millones, Chile sumó 5.451 millones de dólares. Ahora, esos 431 millones que recibió Ecuador corresponden mayoritariamente a utilidades reinvertidas y a incrementos de capital. Es decir, es dinero que empresas extranjeras generaron en el país y decidieron no sacarlo. No son recursos de nuevos inversionistas que llegaron a apostar por Ecuador. Por actividad económica, la inversión se concentró en comercio, 149,4 millones, agricultura, silvicultura y pesca, 101,8 millones de dólares, manufacturas, 90,7 millones. Si revisamos el origen geográfico de los recursos, observamos que ese dinero corresponde a empresas de Singapur, 105,1 millones de dólares, Perú, 101,5 millones, Panamá con sus 45,3 millones invirtió más que Estados Unidos y China juntos, de donde respectivamente llegaron 20,4 y 10,3 millones. Estos datos explican el qué. Del por qué nadie se hace cargo. Se dijo que desde Emiratos Árabes Unidos y desde Estados Unidos llegarían miles de millones. Todavía no ocurre. Los acuerdos suscritos con esas naciones se encuentran en revisión todavía. La fiesta del fútbol. 2. Bueno, el Mundial se ve envuelto en una controversia por una decisión del comité disciplinario. Ya Luigi Marquel está con nosotros para contarnos esos detalles. Luigi, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Steffi? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. La polémica más grande del Mundial no ocurrió en la cancha. Una tarjeta roja levantada, una llamada de Donald Trump a la FIFA y una apelación rechazada sacudieron al fútbol mundial. Todo empezó el 1 de julio. En el partido de 16avos entre Estados Unidos y Bosnia, el delantero Folarin Balogun recibió tarjeta roja tras un pisotón que el VAR calificó de falta peligrosa. Según el reglamento, quedaba automáticamente suspendido para el siguiente partido, los octavos ante Bélgica. Pero ese domingo la FIFA aplicó el artículo 27 de su código disciplinario y levantó la sanción. Balogun, máximo goleador estadounidense del torneo con 3 tantos, quedaría habilitado para jugar. La reacción llegó de inmediato. Donald Trump celebró la decisión en redes y este mismo lunes confirmó desde el despacho Oval que había llamado personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir una revisión. Infantino admitió la llamada, pero defendió que la decisión fue tomada de forma independiente por el comité disciplinario. Bélgica protestó con dureza. Su federación calificó la medida como una violación del juego limpio y presentó una apelación formal ante la FIFA.
La UEFA respaldó el reclamo y habló de que se había cruzado una línea roja. Pero la Comisión de Apelaciones de la FIFA desestimó el recurso belga, argumentando que la federación no era parte en el procedimiento y no tenía legitimación para apelar. Tras la eliminación de Brasil ante Noruega, Neymar Jr. deja la selección de su país en un mundial en el que no pudo brillar por sus lesiones. El penal que anotó el domingo cierra un capítulo que inició en 2010, lo que lo llevó a ser el máximo anotador de su país, pero sin conseguir la Copa del Mundo. Neymar Jr. grabó su nombre en la historia del fútbol brasileño y 10 en un amistoso contra Estados Unidos, donde solo tardó 28 minutos en marcar su primer gol. Él asumió el rol del conductor principal de la selección brasileña. A lo largo de su trayectoria internacional, Neymar disputó 130 partidos oficiales, un trayecto en el que superó la histórica marca de Pelé, para convertirse en el máximo goleador histórico de su selección con 80 goles. A pesar de su peso estadístico, la historia de Neymar con la canariña en las grandes citas estuvo marcada por las lesiones. En total participó en 4 Copas del Mundo, en las ediciones de 2014, 2018, 2022 y el reciente certamen de 2026. En lo que respecta a la Copa América, tuvo 3 participaciones, en 2011, 2015 y 2021, recordando que una lesión lo marginó de la edición de 2019, donde Brasil se coronó campeón. Con Brasil también ganó la Copa Confederaciones 2013, donde además fue el mejor jugador del torneo. Se le suma la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, con la categoría Sub-23. El capítulo más reciente de su historia fue el Mundial, en el que jugó pocos minutos y en el que quedó eliminado en octavos de final frente a Noruega. Pese a su gol de penal con el que descontó el partido, no le alcanzó a Brasil. Así se cierra la historia de Neymar en los mundiales y en la selección brasileña. Siga con nosotros aquí en Televistazo porque más adelante tendremos más información mundialista. En minutos, ejercer el periodismo en los cantones más peligrosos del Ecuador se ha vuelto todo un riesgo. Ya venimos con el testimonio de un comunicador en una serie especial de Televistazo. Ecuador. Periodistas en riesgo. Televistazo empieza una serie de reportajes que revela una arista poco conocida de la influencia de los grupos delictivos en el país. Las amenazas a los medios de comunicación en los cantones más conflictivos. Tenemos hoy el testimonio de un periodista que tuvo que cerrar su medio, huir del país y dejar de ejercer la profesión para seguir con vida. Belén Ochoa aborda el tema. Carlos, nombre ficticio, era propietario de un medio digital que informaba sobre su pequeño cantón, hasta que las amenazas dejaron de ser advertencias y se convirtieron en un plan para callarlo. Quererme asesinar. Agarraron sicarios en los exteriores de una vivienda donde yo vivía. Tenían fotos, videos, había mensajes tipo como que sí, estamos esperando, él sale hasta esta hora. Ya me tenían mapeado más o menos a qué hora salía. Se cambió de casa, pero el peligro no terminó. Las amenazas alcanzaron a su círculo más cercano. A familiares, a amigos incluso, que eran presionados para que les diga mi ubicación. Entonces tomé la dura decisión de cerrar porque era mi trabajo. Son mafias empresariales, políticas y del crimen organizado. Sus investigaciones sobre política y crimen organizado incomodaron a las mafias. Ni borrar las publicaciones detuvieron las amenazas, aunque denunció el caso, no trascendió, pues tenía desconfianza en las mismas autoridades que debían protegerlo. Tuve que salir del país y ahora no ejerzo el periodismo. Hago otra cosa distinta al periodismo, pero sí quedan muchas secuelas, muchas afectaciones psicológicas incluso. Su caso no es el único. Es más, silenciar publicaciones y medios de comunicación se ha convertido en una rutina para los grupos delictivos ecuatorianos. Según la Fundación Periodistas Sin Cadenas, en 3 años, 20 periodistas han tenido que dejar el país para salvar sus vidas.
Otros han optado por abandonar la profesión. Prefieren convertirse en choferes de Uber, mariachis, incluso iniciar actividades agrícolas para ya no estar expuestos, porque estos periodistas en las poblaciones más pequeñas son más observados, son más vigilados, porque los grupos que existen en esta zona los identifican plenamente y hasta allá el Estado no llega. Ella recalca que las consecuencias de esta realidad no la pagan solo los periodistas, también la sociedad entera. La democracia en su conjunto está siendo debilitada. El impacto directo de una decisión así, de una situación así, es que los ciudadanos comunes y corrientes ya no están recibiendo información sobre lo que ocurre en sus comunidades o sus entornos más cercanos. Hoy Carlos no tiene un trabajo y sigue perseguido por el miedo. Cuenta su historia sin revelar su identidad, sin fechas y sin lugares para no ser localizado por las mafias. Una voz silenciada y ciertamente no la única. La rutina de callar periodistas se ha convertido en otra de las formas en las que el crimen organizado impone su ley en Ecuador. Y como decíamos en el reportaje, este no es un caso aislado. En la entrega de esta noche le vamos a contar acerca del calvario de otro comunicador social que fue silenciado por las amenazas del crimen organizado. Un funcionario del municipio de Portoviejo fue asesinado en un bus en Manabí, mientras que en Pedernales, sicarios acribillaron a una abogada a pocos metros de la fiscalía. El caso más reciente ocurrió la mañana de este lunes en Portoviejo. Brian Valdivieso, funcionario de la Dirección de Seguridad y Control Territorial de este municipio manabita, fue asesinado dentro de un bus de transporte urbano de la cooperativa San Plácido. El ataque se registró alrededor de las 10 de la mañana, cuando la unidad circulaba por la avenida 15 de abril a pocos metros del EQ 911. Pero no fue el único crimen de la jornada contra personas vinculadas al servicio público y al ámbito de la justicia. También este lunes, en Pedernales, la abogada Servanda Puertas fue asesinada a pocos metros de las instalaciones de la Fiscalía en pleno centro de la ciudad. Ambos casos se suman a una secuencia reciente de ataques que ha tenido entre sus víctimas a funcionarios municipales y profesionales del derecho. Apenas 4 días antes, en Manta, Cristian Rafael Cantos Párraga, funcionario del área de sistemas del municipio, fue asesinado cuando regresaba de su hora de almuerzo. Según los reportes policiales, sicarios lo interceptaron y abrieron fuego. En la escena se hallaron 30 restos de balas de fusil. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detenidos por estos casos. Jamás tendrán que temer. Mundo. El funeral del fallecido líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, continúa con millones de personas en las calles de Teherán. La masiva procesión forma parte de las exequias nacionales programadas hasta el 9 de julio, que han obligado a pausar las negociaciones de paz con Estados Unidos. La ceremonia de despedida de 2 días en la Gran Mossalá para el ayatollah Ali Khamenei concluyó el domingo dando paso a una multitudinaria procesión fúnebre. Más de 20 millones de personas llegaron al centro de Teherán y calles aledañas, con banderas de Irán, coreando muerte a Estados Unidos y muerte a Israel, mientras exigían venganza por el ataque del 28 de febrero, que acabó con la vida del líder supremo y de otros altos funcionarios, lo que desencadenó la guerra en Medio Oriente. Hoy que estamos aquí para el funeral de nuestro líder es un día muy duro, pero no estamos solo para despedirnos de él, estamos aquí para prometer venganza y nos vengaremos, dijo esta doliente. 3 hijos de Ali Khamenei asistieron a las honras fúnebres, aunque no estuvo presente Mojtaba Khamenei, designado como nuevo líder supremo, quien también resultó herido en medio de los ataques contra su padre. El régimen islámico mantiene cerradas calles y el espacio aéreo como parte del luto nacional.
Estas ceremonias también han puesto en pausa las negociaciones con Estados Unidos, que desde el 17 de junio, tras la firma de un preacuerdo de paz, no han registrado grandes avances hacia un pacto definitivo. Rusia lanzó una nueva oleada de misiles y drones contra Kiev esta madrugada, dejando 11 fallecidos y 60 heridos. El ataque combinó misiles balísticos, drones, mientras la población civil buscaba resguardo en estaciones del metro. Horas antes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había advertido sobre la posibilidad de un nuevo ataque ruso de gran escala, por lo que reiteró su llamado a los aliados occidentales para reforzar la defensa aérea del país, especialmente con más sistemas Patriot, advirtiendo que la falta de estos equipos solo incentiva a Rusia a prolongar la guerra. Y en otros temas, habitantes y comerciantes de Durán alertan la proliferación de enfermedades y plagas debido a la acumulación prolongada de basura. Aun cuando el municipio aplicó un plan de contingencia, los desechos siguen en las calles y en las veredas de ese cantón y provoca malos olores, la presencia de moscas y ratas. Estefanía Arias conversó con los afectados. Luisa Cislema cuenta que no pudo enviar a su nieta a clases porque amaneció con ronchas en su cuerpo. No descarta que sea porque ya llevan 12 días viviendo y caminando cerca a toda clase de desechos que se siguen acumulando en el sector El Sabucaram, en Durán. Por eso comienzan con picazones en el cuerpo, todo eso, porque todo eso vienen las moscas, imagínese usted las cucarachas, todo eso. Agrega que su negocio también se ha visto afectado porque justo al frente de su local de venta de encebollado hay un cúmulo de basura. Estamos cerca y esa pestilencia con este sol, imagínese usted, nadie puede comer al lado de la basura. Algo similar vive Jorge, quien ha tenido que retirarse más temprano con su carretilla de venta de jugos por la presencia de moscas y ratas. Las ratas andan para allá, para allá se meten allá a esa caja. Los habitantes alertan de la proliferación de enfermedades y plagas ante la exposición prolongada a estos desechos. Incluso frente al hospital del IES de Durán hay acumulación. Hay hasta ratones que están aplastados, o sea, es todo sucio. La acumulación de basura en este cantón del Guayas sigue siendo un problema, aun cuando el municipio aplicó un contingente el viernes pasado con 30 volquetas y 120 trabajadores. Sin embargo, un equipo de Televistazo recorrió la mañana de este lunes el centro de Durán, el sector Abel Gilbert 3 y la cooperativa Brisas del Guayas y no vio recolectores. El día viernes lo recogieron y mire, ya había lunes ya como está la montaña de basura ahí. Por aquí pasan muchos estudiantes a colegios que hay aquí y escuelas y van percibiendo todos esos olores. El pasado 3 de julio, el consorcio Durán Limpio señaló en un comunicado que presentó una propuesta para reanudar el servicio, que el municipio cancele el valor correspondiente al mes corriente y un mes adicional de la deuda acumulada, tal como se acordó en el 2023, pero el municipio no ha respondido. Y luego de la pausa, el azote de las lluvias también causa estragos en las vías de segundo orden entre Carchi y Sucumbíos. Ya le contamos cuáles son los puntos más afectados. Para revisar el estado de algunas de las vías en Zamora Chinchipe tras los deslaves. La carretera que une a la provincia con Loja ya fue habilitada parcialmente. El Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que hay sedimentos en el sector de El Tiro, El Tambo y el Retorno, así como en el límite urbano del cantón Zamora. Cabe recordar que la vía que va hacia la parroquia Guadalupe todavía está afectada. Y las lluvias volvieron y con ellas los problemas en la vía de segundo orden que conecta Carchi con Sucumbíos. El deterioro de la carretera y los deslizamientos mantienen en riesgo a quienes transitan por este corredor. Maquinaria trabaja en los puntos afectados mientras el paso sigue restringido y de momento solo se habilitó un cruce provisional para vehículos pesados. Las recientes lluvias agravaron la crítica situación de la vía de segundo orden que conecta Carchi y Sucumbíos. 3 puntos mantienen deslizamientos activos: La Fama, La Alegría y La Bonita. En este tramo los camiones intentan avanzar entre el lodo, mientras varios vehículos livianos que pretendieron cruzar quedaron atrapados.
Ante el riesgo, el paso para carros livianos fue restringido y durante la noche la vía permanece cerrada para todo tipo de vehículo. 3 maquinarias de la Junta Parroquial de Santa Bárbara, el Ministerio de Infraestructura y la Alcaldía de Sucumbíos trabajan a lo largo de 7 kilómetros donde se habilitó un paso provisional únicamente para vehículos pesados. Sí hace falta más maquinaria, le hemos pedido al compañero director del MID para que él pueda solicitar al señor ministro que le envíe maquinaria. Nos habían dicho que nos van a apoyar con la maquinaria que estaba en Chical o Maldonado, el sector de El Carchi. Hemos ofrecido la cama baja de la municipalidad para poder trasladar esa maquinaria y tenerles ya nosotros en la vía, lógicamente trabajando. Según el alcalde Ernesto Huitrón, la afectación redujo el tránsito diario en al menos 200 vehículos, principalmente camiones de carga y unidades de transporte público. 5 frecuencias que cubren la ruta Tulcán-Lago Agrio permanecen suspendidas. Para quienes necesitan viajar desde el norte hacia Sucumbíos, la alternativa es la única frecuencia habilitada por la ruta Pifo-Baeza. El desvío duplica el tiempo de viaje. Un trayecto de 5 horas puede extenderse hasta 10. La fiesta del fútbol 2026. Retomamos la información mundialista y revisamos cómo queda el cuadro luego de los últimos resultados, cómo está el camino a la final que será en Nueva Jersey. Y así está el cuadro principal ya con algunos partidos jugados y algunos enfrentamientos definidos. Empezamos revisando uno de los lados del cuadro. Por este lado, Francia ya superó a Paraguay, Marruecos ya superó a Canadá y este jueves jugarán el partido por los cuartos de final, por un lugar entre los 4 mejores del continente, mientras que del otro lado del cuadro, Noruega se enfrentará contra Inglaterra el sábado 11 a las 4 de la tarde. Todavía falta por definirse los últimos clasificados a esta ronda de cuartos de final. Hoy se va a jugar este lado del cuadro, Portugal, España y Estados Unidos, Bélgica. Y mañana se definirán los últimos con esta zona, Argentina, Egipto y Suiza, Colombia. Parte de los reconocimientos que se dan a las 3 mejores selecciones de los mundiales son las medallas, distinciones que han cambiado de estilo y que se han vendido incluso en subastas y portales de coleccionistas. Los campeones del mundo no solo levantan la copa, también reciben sus medallas de oro. Al igual que los subcampeones se llevan la de plata y el tercer lugar se hace con la de bronce. Cada mundial con su propio diseño. Esta, por ejemplo, fue la medalla que obtuvieron los jugadores de Brasil al ganar el Mundial de Corea-Japón 2002, con la imagen del trofeo en una de las caras y el eslogan de ese certamen en el reverso, colgando de una cinta con 3 franjas. La medalla de Sudáfrica 2010 tuvo un diseño similar con una cinta de color azul, mientras que la medalla de campeón que obtuvo Messi junto a Argentina tuvo un diseño más llamativo en la parte posterior y la tradicional imagen del trofeo en la cara frontal. Medallas que sí se han puesto en venta en el mercado y no por el costo de los materiales, sino por lo que representan y adquieren un valor simbólico que atrae a los coleccionistas. La medalla que ganó Pelé en el Mundial de 1958 se subastó por más de $250.000. Una de las distinciones que otorga el Mundial a los mejores y que en el mercado se cotizan por miles. El mediocampista inglés Jordan Henderson sufrió una insólita lesión que lo dejará fuera del Mundial. Durante los festejos de Inglaterra en el Estadio Azteca, donde le ganaron a la selección mexicana, Henderson saltó una valla publicitaria y cayó de forma aparatosa. Esto le causó una grave lesión de muñeca con fractura. El jugador salió en camilla y fue trasladado a un hospital y permanecerá en Ciudad de México, mientras que los noruegos festejaron su histórico pase a los cuartos de final. Los príncipes del país nórdico fueron a abrazar a Erling Haaland y al resto de sus compañeros en el vestuario. A la par, miles de seguidores encendieron la fiesta en Nueva York y también en Oslo con el particular remo vikingo. El ejército noruego también se sumó a la celebración. Para más información, recuerde que usted debe visitar ecoavisa.com y Ecoavisa Play. Más información en Televistazo de las 19 horas.
286 denuncias se presentaron en contra de las precandidaturas al Consejo de Participación Ciudadana. Los postulantes tendrán 5 días para ejercer su derecho a la contradicción, mientras que el listado definitivo de candidatos se conocerá el 24 de septiembre. La carrera por llegar al Consejo de Participación Ciudadana arrancó bajo una lluvia de cuestionamientos. De los 309 postulantes inscritos, 214 acumulan 286 denuncias ciudadanas por presunto incumplimiento de requisitos, prohibiciones o inhabilidades para participar en el proceso. Entre ellos, los 6 consejeros actuales que buscan permanecer 4 años más en los cargos. El presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, enfrenta 2 denuncias. La vicepresidenta Yasmín Enríquez y las consejeras Joana Verde Soto y Piedad Cuarán registran una cada una. La consejera Nicole Bonifaz suma 2 denuncias, mientras que el consejero David Rosero es quien concentra el mayor número de cuestionamientos, con 3 denuncias en su contra. Entre los precandidatos cuestionados también figura el exconsejero Roberto Gilbert, quien salió recientemente del organismo aduciendo que el consejo no aborda temas de salud, pero quiere volver a él. Contra su candidatura hay 2 observaciones ciudadanas. La expresidenta del Consejo, Sofía Almeida, destituida por la Asamblea Nacional en enero de 2023, una. 3 más registra el consejero suplente Óscar Ayerbe, quien a pesar de que el Pleno del Consejo cambió en 3 ocasiones, no pudo asumir funciones por un impedimento laboral en su contra, que aún consta en el sistema del Ministerio de Trabajo. El ex vicepresidente del Congreso, Ramiro Rivera, presenta 2 objeciones y el abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, Ramiro García, 3. El Consejo Nacional Electoral notificará a los postulantes sobre estas denuncias hasta este miércoles 8 de julio. Luego tendrán 5 días para ejercer su derecho a la contradicción. El listado oficial de candidaturas calificadas se conocerá el 24 de septiembre. Izquierda Democrática no consiguió la certificación del CNE para sus primarias en Pichincha, por lo que Esteban Guarderas y Jaime Ruiz estarían fuera por ahora de la búsqueda de la alcaldía de Quito y la prefectura de la provincia, respectivamente. El partido presentará recursos para tratar de resolver la situación y mantener las candidaturas. Sin embargo, siguen los problemas internos que podrían dificultar esas intenciones. Y con esto, Quito se queda con 13 candidatos a la alcaldía. Y en la denominada boda del siglo, Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en Nueva York. Tras el enlace se revelaron también detalles de esa ceremonia que contó con la presencia de grandes figuras del espectáculo y habría tenido un costo aproximado de $20 millones. Una de las bodas más esperadas del año fue la de Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, que se realizó en el Madison Square Garden en Nueva York. La celebración reunió a cerca de 1,000 invitados, entre ellos Selena Gómez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Camila Cabello, Zoe Kravitz y Dakota Johnson. El maestro de ceremonias fue Adam Sandler. En lugar de elegir madrina y padrino, Taylor Swift decidió que su hermano Austin Swift la acompañara durante la ceremonia, mientras que Travis Kelce estuvo junto a su hermano Jason Kelce. Los novios lucieron diseños de Christian Dior, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las fotografías oficiales del enlace. La recepción contó con presentaciones de Paul McCartney y Stevie Nicks. A los invitados se les entregaron pañuelos personalizados y las pantallas del recinto se iluminaron con un mensaje para los recién casados. Ashley Smith, hermana del jugador de los Kansas City Chiefs, Trey Smith, compartió en sus redes sociales que atrapó el ramo de la novia. Donna Kelce, madre de Travis, reaccionó al enlace y aseguró: "Realmente no puedo decir mucho excepto que fue mágico". Considerada como la boda del siglo, la celebración habría tenido un costo cercano a los $20 millones. Y con eso estamos concluyendo. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerden que las noticias también se actualizan en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. La información verificada con el sello de Televistazo. Las noticias vuelven a las 19 horas. Los esperamos. Que tengan una buena tarde.